Muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Buenas tardes. Pasa que estaba coordinando acá el Facebook. Bueno, estamos bienvenidos a este live que hoy vamos a iniciar y vamos a comenzar. Eh, Como es de costumbre, los jueves tratamos de hacer este tipo de live para que cada uno de ustedes y cada una de ustedes puedan tener conocimiento con respecto a diferentes patologías, no solamente en el área de la fertilidad, sino en el área ginecológica, y que tengan un conocimiento claro acerca de los diferentes problemas que puede padecer una mujer y cómo abordarlo, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio con una patología que hoy está en boga en lo que se refiere no solamente la parte ginecológica, sino también en la fertilidad. Hoy hablaremos de una patología que está muy relacionada con otra que, que también es un proceso inflamatorio, que se llama la famosa adenomiosis. La adenomiosis es un trastorno ginecológico muy frecuente, inflamatorio, que se caracteriza principalmente por la existencia de glándulas y estromas de endometrio en el espesor del músculo del útero, para hacerlo más claro. O sea, se produce una hiperplasia, un aumento exagerado de las fibras musculares del útero, y esto provoca que se produzca una inflamación crónica de ese músculo. Entonces, en sí, como lo dije anteriormente, la adenomiosis, que viene de la palabra adeno, que significa glándula, mio, que significa músculo, y osis, que significa irregularidad, ¿no? Esa invasión del tejido glandular en el miometrio provoca una respuesta inflamatoria local, y por eso hay adenomiosis que pueden ser focal, localizada, o la llamada adenomiosis de Collium, o una adenomiosis difusa, que más adelante yo hablaré de cómo podemos nosotros diagnosticar ese tipo de enfermedad. Entonces, en realidad, en sí lo que produce es una hiperplasia e hipertrofia de fibras musculares, lo que provoca en ginecología una disrupción, o sea, un problema crónico del margen, una ruptura del margen entre la capa basal del endometrio y la del miometrio, es decir, la capa de la mucosa, que es el endometrio donde se descama mensualmente para producir la menstruación, y el miometrio, que es la capa muscular propiamente dicho, ¿no? Entonces, más adelante yo hablaré, no ahorita, sino en otros live, hablaré sobre los miomas uterinos. Entonces, esos miomas uterinos tienen una clasificación dependiendo de la ubicación donde esté en cada una de estas capas. Entonces, hay siempre se ha tratado de relacionar la adenomiosis con una enfermedad también inflamatoria crónica, que es la llamada endometriosis. La endometriosis, como sabemos y habíamos hablado en anterior oportunidad, es una enfermedad inflamatoria crónica pélvica que produce dolor, dismenorrea, irregularidades menstruales, pero lo más importante de eso es que puede ocasionar una pérdida completa de lo que es la anatomía pélvica, porque los focos endometriales pueden estar ubicados a niveles de diferentes zonas de la pelvis, como por ejemplo la endometriosis superficial, que se ubica a nivel del peritoneo, luego la más un poquito mediana, que es la que se ubica a nivel de los ovarios, que producen los llamados endometriomas, y estos endometriomas son endometriomas quísticos llenos de líquido endometriósico, y una más profunda que puede condicionar a provocar lo que denominamos nosotros en ginecología una pelvis congelada, una pelvis sólida, una pelvis sellada propiamente. Entonces, la adenomiosis puede también estar relacionada con eso. Como estoy transmitiendo en multiplataforma, tengo varias cámaras acá, entonces voy a tener una visión fija para que no haya problemas en cuanto al desarrollo de la charla, ¿no? Entonces no vayan a ponerse incómodos si miro a otro lado, porque miro la cámara que está en el frente, miro la de aquel lado, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, sigamos. La adenomiosis y la endometriosis a veces están muy relacionadas, ¿no? Y esto produce, por supuesto, lo que se llama una alteración de ese endometrio que puede producir alteraciones metabólicas, puede producir una respuesta celular alterada, porque este tipo de enfermedad, la adenomiosis, está mediada por los estrógenos, que son hormonas que producimos todas las mujeres, y la invasividad aumentada también de ese endometrio. O sea, hay una invasión bastante exagerada del endometrio dentro del propio de la muscular del útero. Y esto lo que provoca en sí es el síndrome de disfunción endometrial, para llamarlo de esa manera. Entonces, durante mucho tiempo el tratamiento que más se adecuaba a este tipo de pacientes era un tratamiento quirúrgico. Entonces hacían histerectomías a diestra y siniestra, y en esa histerectomía todas esas piezas anatómicas trataban de estudiarlas, y se dieron cuenta que en algunas de esas piezas anatómicas que tenían pacientes con cierta sintomatología, que ya hablaremos ahorita, determinaron que a nivel histológico tenían adenomiosis, pero esa adenomiosis podía estar asociada a una disfunción endometrial severa y una invasión del miometrio, y por ahí es que uno determina verdaderamente que existe ese problema. Entonces, en sí, este problema puede condicionar a tener ciertas implicaciones al momento de uno determinar qué tipo de severidad puede haber de esa disfunción endometrial, porque esa disfunción endometrial puede provocar problemas a nivel de tu fertilidad. Entonces, las implicaciones más importantes en todo esto es tratar de nosotros poder diagnosticar bien y poder dar un tratamiento específico y un consejo preconcepcional a todas esas pacientes que tengan deseo gestacional. Desde el punto de vista epidemiológico, para hablar de epidemiología, que está muy de moda hoy en día, pero siempre la epidemiología ha sido importantísimo en toda la medicina, y hoy los epidemiólogos, yo también soy epidemiólogo, tenemos bastante trabajo. A mí me encanta la epidemiología, y una de las cosas que más me gusta es saber la edad del grupo etario y todo eso. Entonces, la adenomiosis afecta principalmente entre un 70 y un 80% a pacientes que están en la cuarta y quinta década de la vida aproximadamente, ¿no? Hay factores endometriales y reproductivos asociados. Por ejemplo, se da menos en pacientes que no han tenido parto, o sea, las nulíparas, pero sí aumenta en aquellas pacientes que tienen mucha paridad, o sea, son multíparas. Aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, abortos espontáneos, interrupción voluntaria del embarazo, procedimientos quirúrgicos a nivel del útero, como legrados, por ejemplo, cesáreas, o sea, úteros inferiorizados por cesáreas anteriores, incluso hasta histeroscopias. Muchas histeroscopias quirúrgicas que se le hacen a las pacientes pueden condicionar eso. La obesidad también es un factor importante, una menarquia temprana, es decir, una primera menstruación que llegue antes de los 10 años, niveles de FSH y LH alterada, y por supuesto la asociación con otra enfermedad inflamatoria como lo es la endometriosis, propiamente dicho. Entonces, estos factores de riesgo, como lo dije anteriormente, está enmarcado en un grupo etario que va entre los 35 a 50 años. Esto no quiere decir que no afecte a mujeres menores de 35 años. Hay un escaso porcentaje, y ese porcentaje escaso es lo que tienden a desarrollarse a medida que pase el tiempo. Entonces, cuando llega ya a los 35 años, esa paciente ya tiene un problema adenomiósico en desarrollo que puede condicionar su estado reproductivo. La multiparidad, como dije, y una cuestión que llama mucho la atención, son pacientes que tienen ciclos cortos, es decir, los ciclos normalmente van de 21, 28, 30 días, 31 días, hasta 35 es lo normal, pero son pacientes que tienen ciclos de 17 días, 15 días, 18, 20, y esa es la irregularidad que se presenta. Se puede presentar a la edad temprana, sobre todo en eso, y en las nulíparas se presenta ese tipo de manifestación. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de la adenomiosis? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, todo ginecólogo debe tener obligatoriamente en su consultorio un ecógrafo
que tenga una sonda transvaginal y de alta frecuencia y que por supuesto sea experto en ultrasonido ginecológico. Entonces nosotros con esa sonda pélvica transvaginal la introducimos y empezamos a observar todo lo que es la ecoanatomía pélvica y empezamos a evaluar todo lo que es la parte, el útero en toda su configuración, evaluamos el endometrio y ahí vemos nosotros esas infiltraciones que con la ayuda de otro método diagnóstico que está dentro del ecógrafo que se llama Doppler, que puede ser Doppler o el Power Doppler, que también nos permite evaluar las ondas de velocidad de flujo. Esto nos puede dar una alta sensibilidad y alta especificidad para el tipo de adenomiosis que se está produciendo ahí, si es focalizada o si es difusa. Entonces, es un método económico, no es un método muy costoso, todo ginecólogo en su consulta lo tiene, nosotros tenemos un equipo de alta resolución en nuestro consultorio que nos permite hacer este tipo de diagnóstico y atacarlo desde el punto de vista del tratamiento. Entonces, según las diferentes métodos diagnósticos, el principal es este. El segundo, por supuesto, es la resonancia magnética. La resonancia magnética da buenas resoluciones y uno puede, pero es muy costosa hacer y se somete al paciente a una serie de inyección de contraste y el riesgo claustrofóbico que puede generar la resonancia magnética, etcétera. Y por último, por supuesto, la histología. Tomar biopsia dirigida a través de la histeroscopia del miometrio, sacar esa muestra y mandar al patólogo y el patólogo nos dice si hay adenomiosis o no y qué tipo de adenomiosis es. Dentro del tratamiento hay un consenso. Hoy en día los tratamientos no son invasivos como lo hacían antes. O sea, no necesariamente hay que hacer una histerectomía a una paciente de 30 años. O sea, nosotros hay tratamientos que se basan principalmente en cómo evaluar a la paciente. Hay que evaluar ese dolor, hay que evaluar ese ciclo, hay que determinar si hay algo asociado, si hay miomas asociados a esa adenomiosis. Y dependiendo de cómo la paciente manifieste la enfermedad, nosotros enfocamos el tratamiento. Es un tratamiento médico a través de una serie de medicamentos que utilizamos, que por lo general son tratamientos hormonales con gestágenos, que son pastillas anticonceptivas. Incluso podemos utilizar medroxiprogesterona en dosis que solamente nosotros podemos colocarlas. Y un DIU que se llama Diumirena, un DIU de levonorgestrel, que eso ayuda mucho a mejorar la sintomatología y regularizar los ciclos de esa paciente. Entonces, en definitiva, como lo dije anteriormente, es importante conocer este tipo de enfermedad, porque esta enfermedad puede afectar de una manera muy, pero muy fuerte la fertilidad de todas las pacientes que desean gestación. Otros tratamientos como el tratamiento quirúrgico son la mayoría de ellos conservadores y buscan principalmente resolver focalmente la situación. Si por ejemplo si hay un mioma asociado, se realizaría una miomectomía. Si hay una endometriosis asociada, entonces ya es algo más complejo. No todo el mundo diagnostica adenomiosis, no todo el mundo diagnostica endometriosis. Son enfermedades muy relacionadas. Pero es importante que cuando tú tengas la sintomatología que te acabo de decir, y estás joven y tienes esa sintomatología, entonces tú tienes que ir al ginecólogo o al especialista en fertilidad si deseas gestación, para que nosotros podamos ayudarte y podamos enfocar el tratamiento adecuado para ti. Entonces, la mayoría de las mujeres cuando tienen este tipo de problemas son mujeres que tienen también un factor psicológico que las afecta, porque son pacientes que tienen una dismenorrea, que es el dolor pélvico crónico fuerte cada vez que le viene la menstruación, y eso verdaderamente altera la calidad de vida de cualquier mujer. Bueno, ya con esto quiero terminar esta interesante patología, que es bastante corta, pero muy interesante de saber en todo lo que se refiere a fertilidad. Y por supuesto estoy completamente a sus órdenes para que intercambiemos estos próximos 5 minutos para saber lo que desean conocer más acerca de esta patología o cualquier otra cosa que quieran ustedes saber, ¿sí? Entonces voy a ir viendo acá cómo va todo esto, aquí.
A ver si hay alguna pregunta. Bueno, aquí me hacen una pregunta. Si se puede por el Facebook. Voy a buscar acá. Ajá. Me busca, sí, aquí está. Listo, sí. Ajá, listo. Bien, por el TikTok también me están. Ajá, entonces TikTok. Ajá, dice una pregunta aquí que. Ah, no, no es una pregunta. Es un saludo. Saludos. Hola, doctor. Saludos, saludos a todas. Doctor, buenas tardes. El enlace. No, ahí dice enlace de Zoom. El enlace de Zoom es para mañana, es otra cosa completamente diferente a lo que estamos haciendo hoy, para contestarle esa pregunta a esa persona. ¿Ok? Ah, entonces aquí TikTok dice que si puede quedar embarazada teniendo adenomiosis y endometriosis. Bueno, eso depende del grado de adenomiosis y endometriosis. No es algo que nosotros podamos decir sí o no. Pero que afecta la fertilidad bastante. Afecta mucho la fertilidad y eso es fundamental. Pero haremos aquí otra pregunta. Mm, Dice aquí los quistes. No sé qué tipo de quistes. Hay muchos quistes. Los quistes endometriosos son quistes que alteran la reserva ovárica. Saludos, Kirp. Saludos, saludos. Saludos allá en el live, en el Facebook. Los quistes endometriósicos producidos por la endometriosis pueden condicionar a afectar tu reserva ovárica porque afecta el ovario. Y al afectar el ovario, la producción hormonal de ese ovario va a ser deficiente. Entonces esa reserva ovárica que tú tienes a los 35 años puede estar disminuida y puede condicionar a un fallo ovárico prematuro que nosotros denominamos en, en fertilidad y en ginecología en general. Saludos. Juan, también saludos. Sí. Uy, hay que tener cuidadito, porque si no, está. Bueno, siguiendo con esto de la endometriosis, mientras hacen otro tipo de preguntas y completamos el tiempo, perdón, quisiera comentarles también que la adenomiosis a veces puede condicionar a que esas menstruaciones sean bastante abundantes en ciertos momentos, dependiendo de la edad de la paciente, o sean menstruaciones muy cortas. Entonces, cuando hay menstruaciones muy cortas, esas mujeres que tienen poco sangrado, que normalmente le dura un día o 2 días, y tienen dolor fuerte durante los primeros días de la menstruación, pero fuerte, cólico fuerte, hay que sospechar de que puede haber algún proceso o adenomiósico o endometriósico. Allí oculto, y es bueno que vayas al ginecólogo para que el ginecólogo te haga la revisión correspondiente, ¿sí? Muy bien. Por supuesto, Alejandra pregunta que si se pueden tener hijos. Claro que se pueden tener hijos. Lo importante es que tú vayas al especialista y nosotros te evaluemos. Porque el problema es que a veces dicen, no, que yo tuve quistes, igual que en estos días hablamos sobre el ovario poliquístico. Entonces hay pacientes que dicen, no, que yo tengo yo fui para el médico me dijo que yo no voy a poder tener hijos porque tengo ovario poliquístico. Bueno, claro que la influencia hormonal, porque hay una oligoovulación, por ejemplo, en el ovario poliquístico, que produce un bloqueo de la ovulación, entonces no puedes ovular, ¿cómo vas a tener hijos? Entonces tienes que ir para el médico para que nosotros regularicemos ese ciclo y podamos intentar que tú tengas tu embarazo espontáneo. Y si eso falla, la espontaneidad, nosotros también tenemos la posibilidad de establecer técnicas de reproducción asistida variadas para ofrecértelas a ti. ¿Mm? Pero de que puedes tener hijos, puedes tener hijos. Recuerden mucho que a medida que va avanzando la edad, por encima de los 30 años, esa reserva ovárica con quistes o sin quistes va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces mujeres que llegan a los 40 años no van a tener la misma calidad ovocitaria, ni la misma cantidad de ovocitos que nosotros requerimos para hacer cualquier tratamiento de reproducción asistida y ellas mismas para poder quedar embarazadas. Por eso es que algunas pacientes que quedó embarazada a los 42 años, usted quedó embarazada a los 42 años y lo tuvo, pero estuvo enfermito el niño. El niño estuvo enfermito porque la calidad del ovocito cuando es fecundado tiene mayor riesgo de producir mutaciones, problemas genéticos allí. Saludos, Estela. Saludos a todas. Haciendo un poquito de calor por aquí.
bastante. Bien, 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 bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo los invito para el próximo jueves, que vamos a conversar de otra charla. Esto fue adenomiosis y fertilidad. Mi nombre es Álvaro Durán. Sigan en aislamiento social y cumpliendo la cuarentena para que todos tengamos una feliz recuperación. ¿Ok? Les envío un gran abrazo y de parte de la Clínica Colmena Fertilidad, todo lo mejor para ustedes ahora y siempre. Que estén muy bien. Hasta luego.